Segundo libro de los Reyes. Vamos por favor al capítulo número 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Lo tenemos. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 1. Vamos a dar lectura desde el versículo número 15 en adelante, verso número 15 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo número 1, verso número 15 en adelante. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Verso número 16, léalo por favor. Y dice el verso 17: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Todos el verso 18. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar nuevamente sentados a la mesa espiritual. Señor amado, que sea pues en esta preciosa noche tu gracia y tu misericordia manifestándose en medio de este tu pueblo. Señor mi Dios, ayúdanos, Padre, te lo suplico, a fin de que cada uno de tus hijos, Señor, pueda no solo asimilar la enseñanza, sino también ponerla por obra. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Permítele también a nuestros niños que han subido para la enseñanza y de la misma forma también para poder ser, mi Dios, en ti, instruidos, Padre, darles a ellos la capacidad también de asimilar esta misma, oh Dios. Bendice a nuestros niños que también irán para el foro, a fin de que todo lo que se haga sea, oh Dios, Padre Celestial, para tu gracia, para tu gloria. Padre, bendíganos pues en esta noche y permítenos también a nosotros mantener, oh Dios, una actitud, Padre, de adoración y de alabanza en medio de esta, Padre, sin tu casa. Te lo suplico, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo número 1, versículo 15 al 18, le recordará desde el verso 15 de qué manera el rey Ocosías había enviado para que Elías viniese a la presencia de ese rey. Y esto obviamente lo hizo de manera, a manera de imposición. En 3 oportunidades, el rey enviaba a 3 capitanes, cada uno con 50 soldados a su mando. Pero el primer capitán y sus hombres fueron exterminados por Dios al caer fuego del cielo. Por segunda vez va el segundo capitán, como se leía en la enseñanza del viernes anterior, y ocurrió lo mismo. Esto obviamente porque su ordenanza o el cumplimiento de la ordenanza que el rey le había dado, ellos la asumieron como un mandato mucho más inclusive que la misma palabra que Dios regía sobre su pueblo y sobre el profeta. Ellos fueron de manera altiva y de manera enérgica a exigirle a Elías que los acompañara. Pero esto obviamente tornó un juicio para ellos y los eliminó a todos.
No así con el tercer capitán, que mostró una actitud de, si diríamos, de sumisión, una actitud de humillación, y ahí el Espíritu Santo le logra confirmar por medio de un ángel que sea él acompañándolo a este capitán, ya que su vida estará a salvo. Y es ahí donde nos dice en el verso 15, si volvemos por favor a la lectura, ¿sí? Donde nos dice: desciende con él, no tengas miedo de él. Y ahí Elías sí se levanta y desciende con ese capitán y los 50 hombres hacia la presencia del rey Ocosías. ¿Por qué el rey quería ver a Ocosías? ¿Por qué Ocosías quería ver a Elías? Porque éste había anunciado con anterioridad de que el rey habría de morir. ¿Por qué? Porque el rey había sufrido un accidente y ese accidente había provocado posiblemente una secuela gravísima en el cuerpo de Ocosías. Y al verse básicamente que se agravaba día a día, mandó a consultar en un lugar llamado Ecrón, que pertenecía a la región de Filistea, al dios llamado Baal-Zebub, para ver qué sería de su suerte en el futuro. Esta situación enojó enormemente a Dios, ya que le hizo notar por medio de los mensajeros que envió Ocosías que acaso no había Dios en Israel como para poderle consultar a él directamente. Era hasta cierta forma la actitud de Ocosías una actitud de minimizar para los reinos aledaños a Israel del poder que Dios tenía sobre su propia nación. Esta situación, lo único que hace es agravar la situación del rey, y por eso Elías, ordenado por Dios, va y le hace saber la sentencia que Dios ya había impuesto para este rey. Cuando vamos pues a la escritura, ahora en el versículo 16 se encuentra Ocosías en el trono con todo su séquito real, y Elías está frente a él y frente a todos los súbditos. Y es ahí donde nos dice la palabra del Señor: y le dijo así: ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar, allí, dice aquí, a Baal-Zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Algo muy peculiar con respecto a este mensaje es que está casi que al pie de la letra de aquel mismo mensaje que Dios le dio por medio de Elías a los mensajeros. Si usted me acompaña al capítulo 1 y venga conmigo por favor al versículo número 6, quisiera recordar las mismas palabras que el profeta mandó a decirle a través de los mensajeros, donde nos dice, ya en la parte media de ese versículo: no hay Dios en Israel. Tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿A dónde quiero ir con esta nueva lectura? Es que en ambos casos básicamente el mensaje de Dios no cambió absolutamente en nada. Es que cuando la palabra de Dios es firme, mi amado hermano, en cuanto a lo que se le ordena al hombre o en cuanto a lo que Dios decide, su soberanía dispone, no cambia. Bien dice la Biblia que Dios no cambia. Dios no es hombre o hijo de hombre para cambiar o para mudar o para mentir. Cuando Dios determina algo, ese algo se cumple. No es como los hombres que hoy tomamos una decisión y cuando se cambia la circunstancia posiblemente tomemos otra decisión. A usted y a mí creo que nos ha pasado con bastante frecuencia que decimos: sí, hoy salimos por la tarde, y llega la tarde, pasa una cosa, pasa otra, y no se da la salida. O quiere de pronto en la mañana preparar algo en el almuerzo, pero cuando llega la hora abre la refrigeradora, ve que le faltan ingredientes y dice: no, mejor voy a hacer otra cosa. Lo variable del hombre, obviamente, siempre, en nuestra humanidad, siempre estará sujeta a modificaciones. Pero Dios no es así. Dios le ha dicho a este rey: vas a morir por consultar a un Dios que no sea yo mismo. Baal-Zebub era el Dios de los filisteos en la ciudad de Ecrón. Dice la Escritura en el verso 16, si volvemos por favor a ese precioso texto: le dijo: así ha dicho Jehová,
por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebul, Dios de Ecrón, y no hay Dios en Israel para consultar su palabra. Y que curioso, nos dice, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino, dice ahí, ¿qué cosa? Léalo, por favor. Sino que sin desierto no huirás. Amado, puede ser que esa palabra o esa sentencia que determine en este caso, si el profeta, que obviamente va como embajador de Dios ante la presencia del rey, puede ser que esa palabra sea nefasta. Puede ser que esa sentencia sea obviamente un castigo que pudiera entenderse como algo irreversible. Pero más allá de todo aquello, mi amado, si Dios le manda a decir a alguien que va a morir, si Dios le manda a decir a alguien que va a enfermar o que está en la mira de Dios para que el castigo le alcance, no sé yo, mi amado, pero no sé si usted de pronto opina como yo, si a usted le dijeran por anticipado, mira, tu comportamiento va a recibir una sanción fuerte. Y esa sanción, sí, va a ser posiblemente un castigo quitándote lo que más tú quieres, o de pronto, si quisieras ir al campo legal, te vamos a meter en la cárcel o vas a tener una sentencia muy dura. Si usted le advierte de esa naturaleza, pregunto, ¿qué haría usted inmediatamente después de que le dan la noticia? ¿Qué actitud, qué decisión tomaría? Si a usted le anticipan diciendo, mira, por cuanto has hecho esto te va a suceder. Pregunto, ¿cómo usted asimilaría tales palabras? ¿Cómo usted asimilaría esa situación que se le ha presentado? Mi amado hermano, hubieron otros, y quiero concentrarme hoy en un rey en particular, que recibió la misma sentencia de Dios, pero él, si recibido o apercibido de esa noticia, no quiso, amado hermano, y eso es lo importante en este otro rey. Él no quiso, no estuvo conforme con el desenlace que Dios ya le había impuesto. Quisiera, por favor, que me acompañara al segundo libro de los Reyes, pero más adelante. Venga conmigo, por favor, al capítulo número 20. ¿Lo tiene? Dice el Señor en el capítulo 20, verso primero, versículo número primero. Capítulo 20, verso 1. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él, a diferencia de que al otro, ¿quién lo visitó? Elías, a este le visitará otro gran profeta. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás. Y dice ahí, y no vivirás. Como siempre lo he podido considerar o resaltar es, Dios redunda en esto, pero no redunda. Dios lo que está tratando es de dejar, estimulada, obviamente, la mente del rey para ver cómo reacciona. Y es ahí donde Dios le manda a decir por medio del profeta, el profeta Isaías, mira, rey Ezequías, has caído enfermo y esa enfermedad te va a llevar a la muerte. No vas a vivir, sino que morirás. Dirá cualquiera, si eso es palabra de Dios, aquí no hay nada más que hacer. Si eso es palabra de Dios, todo lo que yo pudiera hacer de aquí en adelante resulta totalmente vano. Pero a diferencia, mi amado hermano, de lo que Ocosías había obviamente también, se había enterado, Ezequías no se queda de brazos cruzados. Ezequías reacciona de una manera pero muy favorable. Dice la Biblia, si usted se vuelve a concentrar en 2 de Reyes capítulo 20, que en el verso 2
Ezequías hace algo totalmente acorde a la noticia que habrá recibido. Y digo acorde porque él no se queda conforme. Él quiere revertir esa palabra que está en su contra. Dice la Escritura, entonces él volvió su rostro a la pared y oró ¿a quién? Oró a Jehová, oró al Señor y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice ahí en la parte final, y lloró Ezequías. ¿Con qué? Con gran lloro. Ahora, claro, hay una diferencia. Una cosa era Ezequías y otra muy distinta. ¿Quién? Ocosías. Posiblemente terminan iguales los nombres, pero cada quien hizo su propio currículum de vida. De hecho, yo había anunciado, para mí, el tema para esta porción que se ha leído ayer en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 16 básicamente al 18, era epitafio. Hablando de aquello que se suele poner, en los sepulcros, donde mencionan los logros o las hazañas de aquellos grandes hombres que pudieron haber vivido. Llamado, si uno quisiera comparar el epitafio de Ezequías con el epitafio del rey Ocosías, uno va a encontrar un contraste totalmente opuesto. Ocosías, mi amado hermano, primeramente falló prácticamente en todo lo que hizo. Un hombre pagano por naturaleza, porque su padre y su madre lo habían criado para que se vuelque a la idolatría. Segundo, un rey totalmente despreocupado, que si de manera accidental, no sé si lo provocó, pero un descuido debió haber pasado en la vida de para que caiga en un segundo piso y obviamente se lesione y ahora como para morir. Tercero, en su gravedad de enfermedad, manda consultar penosamente a un Dios que no es el Dios de su nación. Cuarto, envía gente armada para poderle el guante a Elías, tratando de echarle a él básicamente la culpa de su situación y la sentencia de esa palabra que él ya básicamente lo da como muerto. Y ahora último, mi amado hermano, este hombre recibe la sentencia de la palabra y el hombre se mantiene impávido, no reacciona, sino que más adelante lo sabremos, simplemente la muerte golpeará su vida y se lo llevará. Un hombre opuesto obviamente a lo que era Ezequías. Ezequías sí es verdad, Ezequías había arrojado a los idólatras de su nación. Ezequías había ayudado a limpiar de la idolatría y a limpiar los templos, había sacado los ídolos paganos de Baal y había instaurado nuevamente el culto, había hecho que se promulgue la ley de Dios en medio de su nación. Y era un hombre que Dios había rescatado los valores que se habían perdido. Pero aquí viene un asunto considerable. No necesariamente por lo que había hecho Ezequías o por lo que pudo haber hecho Ocosías era que Dios se habría de mover a misericordia. Porque hay quienes pueden llegar a pensar y decir, sí, pero yo no soy como Ezequías, un hombre que ya de antaño venía cultivando una relación con Dios. Amado, hay quienes se pueden de pronto identificar como Ocosías diciendo, yo fui malo, soy malo y no sé si seré malo para mañana. Dios se moverá a misericordia con Ezequías luego de que le da esa sentencia de muerte, solo porque él en ese momento va a hacer algo que no hizo el rey Ocosías. ¿Qué cosa? Venga, Segunda de Reyes, capítulo 20, y mira por favor lo que nos dice el Señor en el versículo número 5 del capítulo 20 de Reyes. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, vuelve y di a Ezequías. Recuerda que Dios le había dicho, vas a morir y no vas a vivir. Pero en el verso 5 le dice, vuelve, aquí en el profeta le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de tu padre.
¿Lo tiene? Y le dice, mira, yo he oído tu oración y he visto, ¿qué cosa? He visto tus lágrimas. Pero a Dios no le sorprendió, o Dios no se sintió, diríamos, como que presionado, decir, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Mira que antes yo te servía, o antes yo ganaba almas, o era fiel en tu casa. No, Dios simplemente se concentra en la oración de Ezequías, haciéndolo todo una sola cosa: su humillación. Sus lágrimas en un crujir de su alma. Y es ahí donde Dios le dice a este profeta, para que le envíe el mensaje a Ezequías: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermano, cuando Dios da una palabra posiblemente negativa a tu vida, cuando Dios dé una palabra de sentencia o de juicio contra la vida de alguien, hermano, no es para que en ese momento, obviamente, salgamos huyendo o posiblemente digamos, aquí ya no hay nada que hacer. Aún así, mi amado hermano, hay algo que así el hombre puede hacer en ese momento de determinación, de juicio por parte de Dios. Es buscar al Señor en humillación. Hermano, puede ser que tu vida sea muy desordenada. Puede ser que tu vida esté marcada por un mal precedente, ¿sí? De un mal testimonio que te acompaña, que te arrastra y tú te estás echado al abandono. Hermano, pero no por ello no puedes dejar apagada, digamos, la llama o la luz de la misericordia de Dios. Porque eso no dependerá de ti, sino solamente de tu Dios. Él dará misericordia a quien busca misericordia. Él está abierto para recibir a todo aquel que viene a Él en una actitud de arrepentimiento. Ezequías enferma y tiene sentencia de muerte. Se humilla y Dios lo sana. Pero Ocosías cae enfermo, recibe la misma palabra posiblemente que recibió Ezequías, pero él no hace absolutamente nada para buscar perdón. No hace absolutamente nada para humillarse. Mi amado, yo no sé, pero ¿usted se acuerda del padre de Ocosías? ¿Usted recuerda cuántas veces Dios perdonó a este perverso? Porque acá era un hombre malo, y malo en extremo. Acá era un hombre, si diríamos como lo dice la Escritura, un hombre vendido al pecado, un hombre pusilánime, un hombre que se dejó llevar por lo que su esposa le decía y básicamente ahogó y sumergió a toda la nación en la idolatría y en la prostitución. Pero aún así, en esa condición, diríamos, de ser un hombre sumergido en el pecado, cada vez que él clamaba a Dios, Dios se dignaba en su misericordia a concederle muchas veces la paz entre sus enemigos, o aún le devolvía la salud, o en la desgracia lo rescataba. Quisiera por favor que me acompañara al primer libro de los Reyes, porque es necesarísimo poder considerar entre muchas que Dios pudo llegar a hacer en este hombre misericordia, por lo menos rescatar una como referencia. ¿Lo tiene? En el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, como la última referencia o el último indicio de vida de este hombre, donde recibe misericordia. ¿Lo tiene? Dice en el versículo primero: pasadas estas cosas, recordará usted cómo Dios libró a Acab ya de los sirios, pero pasadas estas cosas, dice el capítulo 21, verso 1, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciéndole: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor
el dinero. Versículo 3, léalo por favor. ¿Qué aconteció cuando Nabot le quiso dar la viña? Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Si uno avanza en la lectura, en el versículo número 7, su mujer, es decir, Jezabel, aparece en el escenario. Y ella le hace saber, o le pregunta al rey lo siguiente: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y esta mujer, como usted creo que ya lo sabe por estudios pasados, hace un documento, lo firma el rey con su anillo, llamado hermano sellándolo, y en ese documento se determina que se haga un ayuno en Samaria, y que se convoque a toda la nación, y que presida el ayuno este hombre llamado Nabot. Y allí en el ayuno, Jezabel se encargará de contratar a 2 testigos falsos para que mientan en contra de Nabot y le digan que él ha blasfemado el nombre de Jehová. Este hombre, amado hermano, obviamente debió haberse sentido al inicio muy privilegiado al dirigir o al presidir un ayuno delante del pueblo. Pero cuando él está metido, digamos, en oración con Dios, aparecen 2 hombres que, comprados por Jezabel, levantarán a toda la nación y lo apedrearán, y él morirá. Y no solo eso, dice Crónicas que aún los hijos de Nabot fueron también eliminados para que no pudieran reclamar ¿qué cosa? La herencia. Todo eso con la venia de este perverso rey llamado Acab. Luego de esto, mi amado hermano, Dios determinará por medio del profeta Elías, determinará un nuevo juicio para Acab, el cual nos dirá más adelante. Ven conmigo, por favor, en el mismo capítulo 21, versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate, desciende, le dice acá, ¿verdad? Levántate, desciende y encontrarte con acá, verso 18. Rey de Israel, que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Cuando él recibe, amado hermano, todo esto como juicio de parte de Dios, hermano, ¿sabe qué hace acá? Luego de haber actuado de una manera tan despreciable, no solamente por un capricho, porque recuerde que el rey era sumamente rico, adinerado, y tenía influencia y poder para tomar no solo la viña de Nabot, sino cualquier territorio en Israel. Mi amado, este hombre hace lo que muchas veces de pronto hasta un cristiano no quiere hacer cuando sabe que le ha fallado al Señor. Busca a Dios en humillación. Más adelante, mi amado hermano, mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo 21, verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio o sin vestidura de luto sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio o en ceniza y anduvo humillado. No sabemos cuánto tiempo, pero la mala noticia él la tomó, amado hermano, como la oportunidad para buscar con sinceridad de Dios. Y dice el verso 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías diciéndole: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de ti?
Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal a su casa. Pregunto, ¿qué hizo si el rey luego recibe la mala noticia? Se humilló, se arrepintió. Y mira que el decreto de Dios para él ya era básicamente, sí, un decreto sin final, un decreto por el cual Dios ha dicho, este hombre no va más conmigo. Pero se humilla, ora a Dios, y Dios termina ¿qué cosa? Perdonándolo. Pregunto, si usted hubiese sido familia de Nabot, lo hubiera perdonado. Si usted hubiese sido el perjudicado, le hubiese dado otra oportunidad a alguien que ha pisoteado oportunidades vez tras vez. Usted dirá, no, yo ya no le voy a perdonar. Pregunto, y quisiera ser un poco más directo, sobre todo en los matrimonios. ¿Cuántas veces, sin importar si fuese hombre o mujer, cuántas veces usted perdonaría una infidelidad? ¿Cuántas veces perdonaría una infidelidad que vendría a ser la acción más grave que pudiese empañar el vínculo tan sagrado como lo es ¿qué cosa? El matrimonio. Pero hay un vínculo más sagrado que existe en el matrimonio, que es, llamado hermano, la relación que la iglesia tiene con Cristo, que usted tiene con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted perdonaría una infidelidad? Muchas dirán, el que me la hace, si me la hace, me la paga. Si hay quienes dicen, si yo solamente me llegase a enterar, ese día las peleas quedarán afuera. O si no se va él, qué bonito. Somos implacables, somos tajantes, somos inmisericordios. Actuamos tal cual como han hecho con nosotros. Ah, me la hiciste, ahora te pago con la misma moneda. Pero mi amor, perdóname, no lo voy a volver a hacer, no me cuentes. Yo ya tomé mi decisión. Y lo hace. Mi amado, usted perdonaría vez tras vez con la misma ofensa. Mi amado, por eso Dios es Dios. Dios, mi amado hermano, es reconocido en medio de los que son y los que no son su pueblo como un Dios clemente y piadoso. Sus misericordias, mi amado hermano, son eternas. Sus misericordias son eternas. No con esto le digo que la iglesia tiene libertad para pecar. Mira que estamos analizando la carta a los romanos y él nos ha dicho que como estamos bajo la gracia, no es que tenemos libertad para poder ofender a Dios, sino que más bien estamos sujetos dentro de esa libertad a ser gratos con Él y servirle por amor. Dice la Escritura, mi amado hermano, que Dios perdona a quien, a acá, y le extiende el tiempo de su misericordia, porque el juicio se lo podrá llevar a cabo después de la vida de este. Cuando volvemos, pues, mi amado hermano, al segundo libro de los Reyes, luego de haber visto estos escenarios, tanto en Ezequías como en el mismo rey Acab, volviendo por favor al libro de Reyes, capítulo 1, mira lo que nos dice en el versículo número 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Edom, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Amado, cuando Dios hace saber esto, es para que pueda causar en la vida de quien lo oye una reacción. Cada vez que Dios te da a conocer, porque tú tienes que entender esto, mi amado hermano y amigo, Dios no está obligado a darte a conocer sus planes para contigo. ¿Sí? Dios no está obligado a decirte, mira, voy a hacer contigo esto y aquello. Pero Dios, sin tener la obligación de hacérmelo saber, me lo participa. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios estima que usted y yo, más allá de cómo andemos, usted y yo estamos bajo la promesa de Dios.
Yo quisiera tomar una referencia bíblica con el patriarca Abraham. Venga conmigo rápidamente, por favor, al libro del Génesis. Quisiera compartir un texto referente a esto que le estoy diciendo. En el libro del Génesis, en el capítulo número 18, Dios no está obligado a decirte nada o a tenerte por enterado de las cosas, pero Dios en su misericordia, Él mismo se obliga a hacerlo. ¿Tiene la obligación de hacerlo? No, pero en su misericordia te lo hace saber. En Génesis capítulo número 18, mira lo que nos dice el Señor. Versículo 16 en adelante. ¿Cuál es el suceso bíblico? Dios está determinado a destruir Sodoma y Gomorra, pero hay un agravante en esta situación. Lot está, básicamente viviendo en esta ciudad. El versículo número 16 nos dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y mira, verso 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pregunto, ¿por qué Dios así se hace esta interrogante? Si bien Él podía decidir simplemente no hacer saber o no dar cuenta de lo que Él puede llegar a hacer. Pregunto, ¿cuántas veces Dios te dice: mira, mañana voy a permitir que esto y esto y esto suceda contigo? Si Dios, hermano, se lo dijera, pregunto, ¿tomarías tú o no las correcciones del caso? Claro que sí. Tú de hecho te apercibirías y conforme a ello tomarías tus decisiones. Pero hay una interrogante: ¿Dios debe de hacerlo? No. Él no está obligado a hacerlo. Él, mi amado hermano, si desea, calla y nos pasa todo lo que nos pasa. Mira cómo Dios actuó con Job. Dios le dijo todo lo que estaba pasando en el cielo. ¿Acaso Dios le advirtió: prepárate, Job, porque te van a venir las de Caín? No. En su misericordia, el mismo Jesús le adelanta lo que va a pasar con Pedro, diciéndole: mira, Pedro, el diablo te ha pedido. Pregunto, ¿Jesús estaba obligado a decírselo? No. ¿Por qué entonces se lo dice? ¿Acaso no se lo dice para que él esté prevenido, ore y refuerce su vida de oración? Claro que sí. Cuando Dios en su misericordia te adelanta o te insinúa algo al oído, no cierres tu oído espiritual. Apercibe y di: Dios me está hablando, yo debo tomar cartas en el asunto. Mira lo que dice la Escritura, versículo 17. Y Jehová le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahí, si Dios le dice, Él se obliga y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Voy, de camino a Sodoma, porque voy a destruirla. Y se lo da anticipadamente, la noticia. Y es ahí donde él comienza, ¿qué cosa hacer con la noticia? ¿Qué hace Abraham con esa noticia? ¿Qué le dice? Bueno, Señor, tú hiciste esto, ya lo programaste, pues ya pues es tuya, ¿qué vas a quedar? ¿Sí? ¿Qué más voy a hacer? ¿Te voy a hacer cambiar de opinión? Yo creo que no. ¿Cuánta gente lo dice así? Ya pues, este hijo me nació torcido, ya se va a quedar así, ya pues Dios me lo mató así. Y se abandona y dice: ¡ay, que se lo lleve el diablo! ¿Tú crees que Dios quiere que cuando Él te advierte de algo, Dios quiere que ese algo o ese alguien, mi amado hermano, quede torcido, quede humillado, quede listo para el asadero, para la muerte o el castigo? ¡Claro que no! Cuando Dios te anticipa algo es para que tú intercedas, para que tú ores, para que tú informes, alertes al pueblo, porque si el atalaya viniera a ver la espada, está obligado a alertar a la ciudad. Esa es la labor de la noticia que Dios te anticipa a ti.
Y tú sabes, entre otras cosas, que para este mundo viene un día de juicio. Que para este mundo viene un día de condenación. Y la iglesia lo sabe. La pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia con esta noticia? Que ya Dios en la Biblia te lo ha anticipado miles de años antes de que suceda. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu enfoque con esta vasta información que el Espíritu ya te ha hecho saber que pasará con cada morador de esta tierra? ¿Cuál es el denominador común? Por lo general, callar. Por lo general, solamente estar satisfecho de que solamente mi casa y yo nos vamos a salvar. Y el resto, mi amado, Dios cuando hace saber algo es para ver en medio de ese algo nuestra reacción. Luego de que Dios advierte obviamente a Abraham intercede, Abraham ruega, Abraham suplica, Abraham clama y logra su cometido. No puede salvar a toda la nación de Sodoma y de Gomorra, pero por lo menos su oración alcanzó ser oída para salvar a quién, a Lot y a su familia. Amados hermanos, cuando volvemos al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 1, versículo número segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo número 17, penosamente Josías no logró ser impactado por la palabra de Dios. Podríamos decir, dentro de la vida de este hombre no hubo sensibilidad, sea la palabra buena o a la palabra mala que puede haber venido de parte de Dios. Y dice el verso 17, y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. Reinó pues en su lugar, ¿quién? Joram, en el segundo año también de ¿quién? De Joram, entendiendo que para este entonces el rey Josafat de Jerusalén, en el reino del sur, cuando éste murió, puso a su hijo Joram en el trono. Coincidencia puede ser, pero los nombres no tienen parentesco en función del linaje real, ya que el Joram de Josafat es hijo de él y está reinando en el sur. Pero Ocosías no pudo llegar a tener hijos varones. Tuvo que reinar en su lugar el hermano de él, hijo de Acab también. Y coincidentemente, con el mismo nombre del rey que estaba también reemplazando a Josafat en el sur. Venga conmigo, mi amado hermano, y constate lo que le digo. Y venga a la misma palabra de nuestro Dios. Allá en el capítulo número 3 del mismo libro de los Reyes, verso número 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18. ¿De quién? Cuando todavía era rey, ¿quién? En el reino de Josafat, rey de Judá. Y este reinó ¿cuántos años? 12 años. Ese mismo Joram que está en el capítulo 3 es el mismo Joram que está en el capítulo 1, sí, el capítulo 1 de Segunda de Reyes, verso 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, hijo de quién dice el capítulo 3 que era? Hijo de Acab, es decir, hermano de Ocosías. ¿Sí? En el segundo año de Joram, hijo de quién? De Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Y maldición posiblemente de parte de Dios, posiblemente sí, ya que Dios había prometido destruir a toda descendencia de quién, del rey Acab, por su rebelión. Verso 18, terminamos con esta parte. Los demás hechos de Ocosías
¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sí. Además, hay otros acontecimientos que los estudiaremos posiblemente cuando avancemos a Crónica, pero hoy por hoy podemos aprender a manera de conclusión acerca de este rey. Un hombre que al final de sus días penosamente no tuvo ni pena ni gloria. Y cuando hablo de pena, pena aunque sea de quién, de sí mismo. Mi amado, hay gente que se tira el dolor en medio, diríamos, de la prueba. Hay gente que dice, me pegó esta enfermedad y yo creo que Dios quiere que me muera con esta enfermedad. Y viven sus vidas, amado hermano, en el colapso espiritual. Viven sus vidas en el desánimo. Viven sus vidas como que si Dios lo ha mandado solo para sufrir y solo para estar llorando. Y de pronto lo que le falta a esa persona es reaccionar ante ese problema y tratar en Dios, ojo, de tratar en Dios de revertir ese mal, porque el mismo Dios que pone la llaga también cura la herida. Amén. El mismo Dios que a veces abre la puerta para la iglesia también puede volver a bendecirte. Claro, si estás dispuesto a obligarte y a buscarlo. ¿Me entiendes? El mismo Dios que lo hizo padecer a Job, luego lo levantaría y le multiplicaría en doble lo que él había perdido. Pero ¿cuándo? Cuando el hombre comienza a buscar de todo su corazón a ese Dios. Amén. Que el Espíritu Santo haya hablado a la necesidad de tu vida. Espero que sea así. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor en esta hora. Si eso ofrenda era para mí, estaba bien. Y eso ofrenda el aplauso, pero si es para Dios, es Padre celestial, gracias por habernos dado la apertura de poder concluir este primer capítulo del segundo libro de los Reyes. Se aprende cada día, oh Dios, a través de estos personajes, que por cierto tu misma palabra nos advierte diciendo que estas cosas han sucedido como ejemplo para nosotros. Ejemplos tanto de lo que se debe, como ejemplos también de lo que no se debe de hacer. De nosotros dependerá, Padre, poder mantener en el corazón el consejo que tú nos brindas, la reflexión que tú nos otorgas día a día a través del estudio de esta tu palabra. Señor, apercibe al pueblo. Si están en calamidad, si están en sufrimiento y si acaso es por alguna